Pensemos un momento en la madera. Es un material increíble, ¿verdad? Es cálido, tiene vida, lo vemos en todas partes, desde una simple silla hasta las vigas que sujetan un tejado. Nos ha acompañado literalmente durante milenios. Pero lo que no se ve a simple vista es que libra una batalla constante, una lucha contra fuerzas invisibles que intentan destruirla desde dentro. Y aquí es donde nos metemos de lleno. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que convierte una pieza de madera perfecta en esto? ¿En un amasijo de fibras descompuestas? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Para saber cómo proteger la madera, lo primero es conocer a los adversarios. Y resulta que la madera básicamente está luchando una guerra en dos frentes muy distintos. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar los agentes bióticos, o sea, los organismos vivos, hongos, insectos, seres que literalmente se alimentan de la madera. Y por otro lado están los agentes abióticos, que no es otra cosa que las fuerzas implacables del propio entorno. El sol, la humedad, el tiempo. Vamos a empezar por el primer grupo, que quizá es el más siniestro. Los enemigos que atacan desde dentro, los que devoran la madera de una forma silenciosa y casi invisible. De entre todos, los más peligrosos son los hongos xilófagos. La palabra suena complicada, pero significa, literalmente, comedores de madera. Eso sí, no atacan a lo loco, ¿eh? Necesitan unas condiciones muy específicas para empezar su festín. Bastante humedad y una temperatura agradable. Ni mucho frío ni mucho calor. Y principalmente, hay dos tipos de destrozo, dos tipos de podredumbre. Por un lado, la parda, que se come la celulosa y deja la madera hecha un cúmulo de grietas, súper frágil. Y por otro, la blanca, que ataca la lignina y le da ese aspecto como fibroso, blanquecino. Son dos estrategias de ataque distintas, pero con resultados igual de devastadores. Luego tenemos a estos otros, los hongos cromógenos. Estos no son tan destructivos, pero provocan lo que se conoce como el azul de la madera. No se comen la estructura, sino los azúcares, así que la madera apenas pierde resistencia. Pero claro, el daño estético es más que evidente. Venga, pasamos a los insectos. Y aquí, claro, tenemos a uno de los villanos más famosos de esta historia, las termitas. Actúan como un auténtico ejército secreto, totalmente oculto. Lo que hace que las termitas sean tan peligrosas es su sigilo. Viven en colonias de miles y miles de individuos, atacan la madera siempre desde el interior, sin dejar ni un solo agujero ni una mota de serrín fuera. Y claro, para cuando alguien se da cuenta del daño, a menudo ya es demasiado tarde. Son ciegas, no soportan la luz, pero en la oscuridad son increíblemente eficientes. El otro gran enemigo del grupo de los insectos es la carcoma. Y a diferencia de las termitas, su ataque sí que deja una señal muy clara. Estos pequeños agujeros. Son, en realidad, los orificios por los que salen los insectos ya adultos, después de que sus larvas se hayan pasado años y años haciendo túneles y comiéndose la madera por dentro. Muy bien, ya hemos visto a los enemigos vivos. Ahora vamos a cambiar de frente, porque el ataque también viene del propio entorno, de una forma constante e implacable. ¿Por qué la madera que está en el exterior se vuelve gris con el tiempo? Bueno, pues la culpa la tienen los rayos ultravioleta del sol. Esta radiación va degradando la lignina, que es como el cemento que une las fibras de la madera, y provoca esa decoloración, ese aspecto envejecido que todos hemos visto. Pero es que el sol tiene otra arma, los rayos infrarrojos. Estos no decoloran, sino que calientan la madera. Provocan ciclos de secado y de absorción de humedad que hacen que la madera se hinche y se contraiga constantemente. ¿El resultado inevitable? Pues estas grietas, estas fisuras que poco a poco van debilitando toda la estructura. Bueno, ya conocemos a los enemigos. Ahora podemos empezar a pensar en el plan de defensa. Y aquí la clave, la idea fundamental, es entender el nivel de riesgo al que se enfrenta cada pieza de madera. No todas sufren igual. La protección en realidad se basa en dos grandes estrategias. La primera es la defensa constructiva, que es puro diseño inteligente. Asegurarse de que la madera esté bien ventilada, que no toque el suelo, que no se acumule agua. Y la segunda es la defensa química. Aplicar tratamientos que la hagan, por decirlo de alguna manera, indigesta o directamente venenosa para sus atacantes. Para aplicar la protección correcta, se utiliza un sistema de clasificación muy lógico. Hay 5 clases de riesgo. Van desde el riesgo 1, que sería un mueble dentro de casa en un ambiente seco, hasta el riesgo 5, que podrían ser los pilotes de un muelle siempre en contacto con el agua del mar. El punto crucial es entender que no toda la madera necesita la misma armadura. Y ahora, vamos a lo práctico. ¿Cómo se elige el arsenal correcto? Porque efectivamente, a cada clase de riesgo le corresponde un tratamiento muy específico. Para los riesgos más bajos se usan tratamientos superficiales. A ver, para que nos hagamos una idea, el barniz es como un impermeable. Crea una película por fuera que la protege del agua, ideal para interiores. El lasur, en cambio, es más como una crema de protección solar.
Penetra en el poro, no crea película y lleva pigmentos y fungicidas. Es perfecto para maderas de interior que puedan tener algo de humedad, como en un baño o una cocina. Pero claro, cuando el riesgo aumenta, cuando la madera va a estar a la intemperie, una capa superficial no es suficiente. Ahí necesitamos forzar el producto protector hasta el mismísimo corazón de la madera. Y para eso se usan tratamientos industriales, como esta máquina que vemos, el autoclave. Y esta tabla resume la estrategia a la perfección. Es como una guía rápida para no equivocarse. Para riesgo 1, en casa, a menudo no hace falta nada. Para riesgo 2, un lasur es suficiente. Y a medida que subimos a riesgo 3, 4 y 5, o sea, madera en exterior, ya entran en juego los sistemas industriales de autoclave, cada vez más potentes para asegurar que el protector llegue bien adentro. Y llegamos a la parte final. Todo esto que supone en términos de durabilidad y de coste, porque proteger la madera al final es una decisión que se toma pensando en el futuro. Vamos a quedarnos con algunas ideas clave. Primera, la madera en interior, si se cuida bien, es prácticamente eterna. Segunda, en exterior, una madera bien tratada suele tener garantías de 10 años, pero su vida útil real puede superar los 50. Tercera, este seguro de vida, el tratamiento, añade más o menos entre un 20 y un 30% al coste inicial de la madera. Y un dato final que es crucial y a veces se olvida: la madera tratada es un residuo especial por los químicos que lleva. No se puede quemar en una chimenea o una barbacoa. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Si vemos la diferencia entre algo que se degrada en pocos años y algo que puede durar generaciones enteras, ¿deberíamos seguir pensando que proteger la madera es un coste? ¿O es en realidad una inversión para que las cosas que hacemos simplemente perduren? Es algo en lo que pensar mientras observamos esta maravilla. Una iglesia de madera en Noruega. Se construyó en el siglo XIII. Ha sobrevivido a casi 800 años de inviernos, de humedad, de hongos, de insectos, y ahí sigue, en pie. Un testamento brutal del valor que tiene entender un material y protegerlo como se merece.